Excelente día para todas las personas que nos están viendo en esta ocasión. Eh, Precisamente el día de hoy tenemos un tema de suma relevancia, de actualidad, y en esta ocasión hablaremos de la violencia familiar, ¿no? Generadores, cómo, maneras de prevenirla, de qué se trata esto de la violencia familiar. Y en esta ocasión tendremos como invitada a la licenciada María del Rocío Ramírez Pérez. ¿Qué tal, licenciada? Mucho gusto. ¿Vale? Un placer que estés aquí. Buenas tardes, muchas gracias. Eh, an- Placer es mío. Antes que nada, pues antes de empezar, la licenciada María del Rocío, además de ser licenciada en Derecho, pues tendría que decir que también cuenta con maestrías en Derecho Penal Procesal o Procesal Adversarial, ¿no? Con el nuevo sistema del Derecho Penal, Así es. una especialización en materia de adolescentes, maestría en Políticas Públicas y Seguridad Pública, además de que actualmente se encuentra cursando una segunda licenciatura en En Psicología. psicología. Así es. También ha sido servidora pública. La doctora ha participado en InMujer, en Mujer Tijuana. Nosotros radicamos en esta ciudad de Tijuana, Baja California, y ella fue coordinadora de fortalecimiento institucional y análisis jurídico en un periodo que 2021, 2022, Ajá. ¿verdad? Así es. Entonces, como podrán darse cuenta, eh, la doctora pues es una autoridad para respecto al tema que se va a tomar el día de hoy, ¿no? Yo soy el licenciado César Rubén Irales Gómez de Irales Abogados, especializados en defensa penal, en el sistema de justicia penal para adolescentes, así como la asesoría de víctimas del delito. Entonces, pues, doctora, por favor, si nos puedes comentar la violencia familiar, de qué se trata la violencia familiar o qué es la violencia familiar, si de una manera que todas las personas que nos estén viendo nos puedan entender. Sí, buenas tardes a todos. De ahí partimos. La violencia familiar es, siempre hay un victimario, ¿no? Que es quien se encarga de ejercer control sobre la víctima. Ese es el elemento principal para que se pueda configurar un delito de violencia familiar. Como Ejercer el una control definición general, ¿no? y dominio. Así es. Una definición general. Entonces tenemos un victimario que ejerce dominio y control sobre en este caso, sobre una víctima, ¿no? Sobre una víctima, sí, sin mencionar si es hombre o mujer. Ok, Porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya se pronunció al respecto sobre un protocolo donde habla que la víctima puede ser hombre. Nada más que históricamente ujú. se ha sabido que la mujer es la víctima La víctima. regularmente, pero violencia de género no quiere decir que es la mujer, sino es la persona más vulnerable. En este caso puede ser la mamá, puede ser la esposa, la pareja, puede ser algún adulto de tercera edad. Ok. Los menores de edad siempre son víctimas por obvias razones, ¿no? Sí. De hecho, el tema de la eh, cuestión de género, pues digo, es un tema actual totalmente, ¿no? A eso aunado, aparte, si tomas en consideración algunos otros aspectos de vulnerabilidad, como lo decía, ¿no? Si se trata de un menor de edad, si se trata de una mujer, si la mujer está embarazada, Exacto. las condiciones sociales, económicas, de instrucción, de escolaridad, y todos ese tipo de temas. O si es anciano, si es indígena, Exacto. cualquier tipo de cuestión de vulnerabilidad, pues Sí, eso de la comunidad. también es de la comunidad. Exacto. LGBT, LGBT y T, ¿no? Y con más. Y Q más. Entonces, pero hablando de la violencia familiar, el hecho de que el mismo término lo diga familiar, eh, queremos pensar o sabemos que se trata que es dentro de del núcleo familiar, ¿no? O de la familia en sí, cómo lo pueden entender las personas que nos están viendo. Sí, puede ser, es que puede ser la violencia familiar desde una relación de noviazgo, Ujú. ya es violencia familiar. Sí, violencia intrafamiliar es cuando una persona ya convivió 2 años mínimo con su pareja, concubino, novio, esposo. Esa es la pequeña diferencia. Pero a grandes rasgos la violencia familiar sigue siendo violencia, ¿no? Es
el elemento es ese, la violencia que se ejerce sobre la otra persona, sea hombre o mujer. okey. Y dentro de tu experiencia, ¿qué es lo más común? Así como lo que se veía viendo históricamente de la violencia del hombre hacia la mujer, o si ha cambiado de la mujer hacia el hombre, o es más, de los padres hacia los hijos, o de los hijos hacia los padres. Eso también, Sí, sí, de hecho, exactamente, eso también es violencia familiar. Si un hijo ejerce violencia contra su padre, tenga la edad que tenga, claro que es más, vulnerable una persona de tercera edad, pero realmente sí ha cambiado muchísimo históricamente, que antes nada más era la mujer la que era violentada, ¿no? Ahora es muchísimo más, recurrente que el hombre también es víctima de violencia, simplemente que el sistema patriarcal, que también les afecta a ellos, no pueden, no se animan, no se animan a denunciar por pena, por burlas, y ejercen violencia institucional para a ellos, ¿no? sí, y este término de violencia institucional estamos hablando o nos referimos a cuando uno va a solicitar el auxilio de la autoridad, ya sea una agencia del Ministerio Público o alguna otra, alguna dependencia, no sé, a la Policía Municipal, una cuestión Exacto, de institución que puedan auxiliarle de alguna manera, pues que lo reciban con burlas, ¿no? Con exacto. burlas. Sí, imagínate, simplemente por marcar al 911 porque está siendo golpeado por su mujer. Sí, La policía municipal cuando acude, pues sí, ya es es. tema de burla, como que no Y no funciona. necesariamente que sean elementos masculinos, ¿no? También Exacto, no, elementos también. femeninos Sí, sí, también, ejercen ese tipo de de burla, exactamente, de mofa, ¿no? Pues, es que realmente sí se ve, y sobre todo aparte, sí, las condiciones físicas de cada uno de los que están, en esa situación, pues distan, ¿no? También, porque luego ves que el esposo, pues de tamaño corpulento, grande, exacto, y la esposa más pequeña o baja estatura, pero brava, exacto, sí, sí, y los traen de bajada. Entonces, pues con mayor razón todavía se generan ese tipo de burlas, ¿no? Por parte de algunas autoridades. exactamente. Okey. Sí, si hablamos de la autoridad estatal, si van a fiscalía, que es la autoridad competente para poder denunciar un delito de ese tipo, pues también, Ujú. o no lo reciben la denuncia, o se burlan y Sí. Y no, mejor que regrese. y ya no quiere regresar, Exacto. ¿no? Ya no quiere Ujú, regresar para para que te sigan burlando, pues no tendría caso. exactamente. Entonces, pero bueno, entonces en general, eso se trata la violencia familiar. ¿Qué es lo que pudiera o qué es lo que detona o que suceda este tipo de violencia? Yo creo que es la falta de cultura de la legalidad, Ujú, que en sí, pues, mucha gente no sabe que es un delito, la violencia, cualquier tipo de violencia, ¿no? Ya sea física, psicológica, sexual, patrimonial, económica, vicaria, que tiene poco relativamente, sí, es un que término novedoso, ¿no? Es relativamente exactamente. Nada más que ya cua la violencia vicaria nada más es exclusivamente para la mujer. Nada más es exclusivamente para la mujer porque nació de una iniciativa de una psicóloga, ujú, donde hablan exactamente que, utilizan a sus propios hijos para dañar a la otra persona, en este caso a la mujer, cuando es violencia vicaria. Nada más que muchos papás también sufren de eso, que sí, la mujer no deja ver a los niños, que porque no dan manutención o porque simplemente se están se divorciando. vuelve y no, bueno, digo, a lo mejor nos vamos a meter a otro tema, pero que pudiera generar en un momento dado violencia familiar, ¿no? Que es Exacto. el hecho de Ujú, que muchos padres, no vamos a decir si hombre o mujer, pero utilizan a los hijos como moneda de cambio ujú, para obtener alguna cuestión durante un divorcio, durante una separación, además de que, pues, y cuando no les funciona, además de que cuando no les funciona, puedan llegar entonces sí a ejercer una violencia, porque de hecho eso es, como dices, una violencia vicaria, ujú, porque sigue siendo una violencia psicológica exacto. y muchas veces se torna física al momento de que llegan a entregar a los hijos o va por Ujú, ellos y no los deja y empiezan los exactamente. taloneos, entonces de una Sí, situación muy
pues que puede ser empezar como algo inofensivo o algo como que debería ser de cordialidad, se Ujú. vuelve una situación pues, con resultados bastante penosos, ¿no? Sí, sí, de hecho, hay, algunos asuntos en España. Ujú, Hay uno muy sonado, no recuerdo el nombre de la mujer, este, donde mataron a su hija, el padre mató a la niña de 7 años okey. porque para dañarla, ¿no? Porque ese es el fin de la violencia vicaria, dañar a la otra persona, pero como ya no lo puede hacer directamente porque ya no tiene el control, entonces lo hace por medio de terceros, que son Utiliza los hijos. utiliza sí, Entonces, más sí. vulnerable, ¿no? Exacto. Y muchos hombres se molestan porque la violencia vicaria nada más es para la mujer. Sí, Pero, pues, también si nos trasladamos a materia familiar, ujú, ahí estamos hablando de la alienación parental, sí, ¿no? Que ahí, es cualquiera de las 2 personas que alinean a sus hijos para que odie a su mamá o a su papá, sí. ¿no? Independientemente de todas las controversias familiares de divorcio, muchos las utilizan. Sí, y que de todos modos es un tipo de violencia. Exactamente, Es un tipo de volvemos violencia. a lo mismo. Y no precisamente ya bueno, sí, porque el hecho de y ya le quita como que esa, no quiero decir especialidad, sino que esa sea única exclusividad más bien Ujú. respecto a la violencia vicaria hacia la Exacto. mujer, ¿no? Entonces ya ese de alienación parental, bueno, pues ese ya puede ser como un poquito más generalizado y aplicado para ambos padres. Exactamente, Pero, como lo comento, ¿no? Digo, además, agregando que, pues, de todo modo no deja de ser violencia. Por donde quiera que exactamente. lo vea, sigue siendo una violencia. Y, y pues, de ninguna manera, pues, es aceptable, ¿no? Sí, sí, sí. Y terminan a veces, cometiendo algunos otros delitos que son delitos contra la familia, que es, la sustracción de menores, ocultación o retención de menores, Sí. que ya nos vamos a otro delito que están cometiendo aparte de la violencia familiar y que no se dan cuenta porque, pues, casi siempre es la cosa es personal, ¿no? Sí. Si se divorcian, se separan o si uno ya tiene una pareja o el otro, ahí empieza la guerra. Sí, lamentablemente falta mucha, educación o mucha inteligencia emocional por parte de muchos que fueron pareja o que son Exactamente, padres. Entonces, como para llegar a un razonamiento de decir, bueno, pues ¿por qué vamos a actuar de esta manera? ¿Por qué nos vamos a hacer daño? Cuando al final de cuentas, pues, como todo, o como resultado, el único daño que se va a, a dar va a ser respecto a los exactamente. hijos, ¿no? Sí, exactamente. Pero también después de la violencia vicaria sigue la violencia feminicida, que es la más agravante, ¿no? Sí. Que De los ahorita delitos. ha habido bastantes reformas al respecto, donde ya todo, eh, o bueno, al menos creo que me parece que aquí en Baja California, todos los homicidios de mujeres se deben tomar primero como feminicidios, ¿no? Exactamente. Como Sí, feminicidio. el elemento principal del feminicidio, pues, es el odio hacia el género Ujú, de la mujer, ¿no? sí, Entonces, pues, son varias agravantes que, por ejemplo, si a una mujer la asesinan de una forma, muy cruel o la dejan en un paraje solitario, ujú, si sufre violencia sexual, ujú. entonces ya se cataloga como un Sí, feminicidio. o sea, no nada más el hecho de que se inicie como un feminicidio no quiere decir que todos van a llegar a hacerse Exacto. feminicidios, ¿no? O Mm. sea, sí hay un catálogo como o digamos a lo mejor muy americanizado, pero un checklist Ujú. donde tiene que cumplir con ciertos criterios para que se pudiera considerar de esa forma. Si no, Sí. pues sería un homicidio del, pues creo que el código lo maneja como homicidio simple, un Ajá, homicidio exacto. tal cual, ¿no? Sí, Entonces, tiene sí, que ver, ese elemento que es el odio hacia el género, para que sea un feminicidio. ujú. Okey. Entonces, pues, como nos podemos estar dando cuenta, todo este tipo de acciones es una violencia, es violencia, y, pues, dentro del contexto de la familia, pues, eso lo torna, ¿no? Violencia familiar, que, a lo que comenta aquí la doctora, pues, no importa el contexto, si son hijos hacia los padres hacia los hijos, los abuelos hacia los nietos, o sea, Exacto, todo lo que involucre la familia, eso se va a considerar. Que de eso se deriven algunas otras cuestiones, algunos otros tipos de delitos, pues bueno, eso ya exacto. es, en lo específico, ¿no? En el caso concreto de cada uno que se vayan desarrollando. Doctora, entonces ahora,
todos estos elementos que hemos platicado, pues generan este tipo de violencia, ¿no? ¿Qué podemos hacer o qué pueden hacer las familias o las instituciones o quién pudiera ayudarnos a salvaguardar el bienestar de las familias? eh, o a través de qué medios, de qué mecanismos, algunas cuestiones para garantizar que no se genere este tipo de violencia. Digo, ahora, a lo mejor me estoy aventurando mucho a decir, garantízame que no se va a generar, porque Ujú. cualquier cosa, o sea, no tiene que ser física, ya lo dijimos, ¿no? Está la violencia La psicológica. psicológica, hablamos Ujú. de humillar a la otra persona, de dejarle de hablar, Sí. contacto cero también es violencia Hasta la psicológica, ley del hielo, ¿no? La ley la del ley hielo del hielo, es violencia, violencia exactamente. psicológica. Y La económica, que sí, es eso la sí es limitación del dinero del que fluye en dinero, ¿no? casa, precisamente para eso, para tener el control, ¿no? Respecto de quién lo genere, ¿no? O sea, ya quedamos Exactamente. que no tiene que ser, o sea, precisamente un hombre o una mujer. Digo, Sí, ya en sí, estos tiempos hay mujeres emprendedoras, mujeres empresarias, mujeres que tienen, que ganan que son las que, las pues, las proveedoras también, proveedoras, sí, que son las sí, sí, proveedoras. sí. Entonces también de esa La manera. económica, exactamente, la limitación, la patrimonial, de Ujú, que es mi casa, sí. está mi nombre, Yo lo aunque compré, estemos casados, pero, pues, yo la compré y yo te corro cuando quiera, es sí, violencia patrimonial, que muchas, personas, pues, no saben que también es un tipo de violencia, ¿no? También, pues, la digital, sí, de noviazgo o también de pareja, que tal vez en sus relaciones se graban y luego esas personas las andan difundiendo, también es la violencia familiar, pero también es un delito, ¿no? sí, Contra la intimidación y la imagen. así es. Entonces, sí, una violencia lleva a otra, ¿no? Sí, entonces, pues desarrolla cualquier tipo o así que podemos en el catálogo del Código Penal podemos encontrar cualquier tipo de delito y enfocar o Y puede encuadrar perfectamente, relacionarlo exacto, perfectamente con la violencia familiar. sí. Pero entonces, ¿y qué es lo que pudiéramos hacer para prevenir ese tipo de violencia? Pues precisamente de lo que hablamos de la cultura de la legalidad, que es denunciar, atreverse a denunciar, hablar al 911 cuando surgen Ujú. ese tipo de situaciones en casa, ya sea en contra de la pareja, los hijos, los abuelos. Que también los Los hijos hijos pueden denunciar a también los pueden padres, ¿no? denunciar, Si la ser mamá parte no se atreve, contributiva. pues a lo mejor el papá no se atreve a denunciar a la pareja, pues a lo mejor los hijos, si ya tienen una Exacto, edad donde diga bueno, pues ya, ya tienen alguna conciencia, pues también pueden ir a denunciar, ¿no? Que queden los antecedentes, que quede exactamente. un registro, ¿no? Sí, y pues también exhortar a las autoridades que, pues, que haya un poco más de capacitación, ¿no? En ese sentido, en temas de violencia familiar y que no baten, como dicen Sí. coloquialmente, a las víctimas de violencia, porque una vez que se atreven, o sea, tardan mucho en atreverse para ir a denunciar y en el momento que se atreven, pues no Y les toman las denuncias, ¿no? sí, Entonces, que sí, sean empáticos, ¿no? Con la exactamente, situación. exactamente la empatía, y si no, pues acercarse a un abogado particular para que Mm, se la redacte y la presente, sí, pero buscar la manera, ¿no? Porque si no se regresan con el agresor y ya pasa lo que no queremos, ¿no? Que es la violencia feminicida, sí. que casi siempre termina de esa forma por la violencia institucional que ejercen las autoridades competentes, como es la Fiscalía General. Que lamentablemente es mucho más común de lo que nos gustaría, ¿no? Porque, digo, ha habido casos muy sonados, al menos aquí en Baja California, yo recuerdo así que me vienen a la mente dos. Uno me parece, creo que los dos fueron aquí en Tijuana. Una joven va a denuncia a su pareja, no le hacen, creo que le iniciaron la carpeta, pero Ujú, no más allá, ¿no? Y fue en otra ocasión y nada. Y la segunda ocasión que fue la denunció, la que era la pareja, que era una persona ya de edad, ujú. acabó con la vida de esta muchacha, ¿no? Otro muy sonado también, una cuestión donde eran dos elementos policíacos, Ah, sí, sí, dos muy elementos, sonado. dos elementos, es el caso muy sonado, por todo la cuestión mediática que se Ujú, hizo, donde también la mujer, digamos, que ambos, ambos eran, como comento, elementos policíacos, sufría un tipo de violencia, al menos eso es lo que ella refiere, y hasta que un día de, se quiso defender
Ujú. ¿no? Y pues llegó a unas consecuencias donde Pues los 2 con armas, los ¿no? dos con armas Sí, y sabiéndolas manejar también, ¿no? exacto. Pero a lo que voy también es de que no importa el cargo o la actividad que desarrolles, porque por ejemplo, pues la joven estaba con adiestramiento, Ujú. este, Y pudiéramos pensar que, con una persona que tiene alguna disciplina no se puede ejercer violencia, ¿no? Porque sabe defenderse, así es. sabe utilizar armas, pero, pues, sin Pero embargo, la realidad ahí es se da. otra. Sí, 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 no, porque aparte ya influyen otro tipo de aspectos, ¿no? Entre que la relación sentimental, en que si la persona, volvemos, ya ejercía un tipo de violencia donde Ujú. humillaba, donde desgastaba a la otra persona, la hacía sentir menos, la hacía sentir que no podía, todo este tipo de cuestiones, ¿no? Donde no Exacto, precisamente tiene que llegar uno a las a física, ¿no? Alguna cuestión física, pero que sí van mermando en cuanto en la mente de la otra persona y se va haciendo más chiquita, más chiquita, exacto. más chiquita, ¿no? Sí, porque regularmente Fiscalía, por ejemplo, para recibir una denuncia de violencia familiar quieren ver golpes, ¿no? Y si no tienen golpes, a veces hasta son peritos. Cuando vas a realizar una denuncia a una víctima, dicen, no, tus golpes se van a curar en menos de una semana. O sea, ya hasta peritos son, ¿no? Sí, Entonces, su obligación como servidores públicos, y así le dice la Constitución, el artículo octavo, ellos tienen la obligación de recibir las denuncias por escrito, independientemente de qué unidad les toque, ellos ya sabrán si procede o no, pero su chamba es recibir las denuncias, ¿no? Y sí, no no, lo hacen. Otra cosa que podría hacer y que podrían abonar ellos a la prevención del delito, ujú. porque ellos dicen que nada más son, acusadores e investigadores, ¿no? Pero realmente sí podrían abonar a la prevención del delito, recibiendo esas denuncias sin juzgar, siendo empáticos, y podrían apoyar a la policía municipal, que su claro que la policía municipal, su objetivo o su principio rector es la La prevención. prevención del delito, ¿no? Que también, pues, cuando les hablen al 911 y acudan que la Escuadrón Violeta y algunas, unidades especiales, pues, que tengan un poco más de empatía. Por ejemplo, ha habido casos que la mujer habla porque la sacaron de la casa y quiere sacar sus pertenencias, sus cosas personales, y la policía va y dice: "No, no puedo entrar, no puedo entrar porque, pues, es allanamiento de morada", ¿no? Entonces, a mí falta preparación ahí, capacitación, porque la Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia habla que si de viva voz la víctima te dice que entras a su casa porque ella vive ahí, independientemente de quién es el dueño o quién renta, si ella vive ahí, de viva voz te dice a un servidor público, que es un policía municipal, debe de hacerlo, ¿no? Está, Pero no, no está lo hace. autorizando al final de cuentas, ¿no? Exactamente. Está No lo hace autorizando. porque el señor se asoma por la ventana, y ese es un caso que a mí me tocó, se asoma por la ventana y le enseñan los papeles de la casa. Yo soy el dueño y no puede entrar. Ujú. Pero también tiene mi bebé adentro. No, no podemos entrar. Sí, no, ese sí, la Entonces, falta de exacto. esa preparación. Y yo creo que la empatía, ¿no? Y criterio también por muchos elementos que seguramente hay excelentes elementos en toda cualquier Sí, corporación. sí, sí, porque hay muchos preparados, son psicólogos, muchos de ellos ya son Ujú. abogados, pero aún así todavía falta, ¿no? Que también, digo, para evitarse muchos, creo yo, también alguna tipo de alguna queja, alguna situación, porque pues también la gente es avivada cuando se tratan de hacer cosas, son Ujú. avivados y aunque estén respondiendo, pues también les presenta ya al rato una queja en derechos humanos, una queja en Exacto. sindicatura, Sí, dependiendo también ahí, les da cierto temor les da también, cierto ¿no? temor. Sin embargo, pues sí, atendiendo a que ya hay alguien ahí que está dando autorización, pues deberían Exactamente, pues darle. precisamente para eso es la capacitación que se necesita para que ellos sepan hasta dónde tienen los alcances y cómo se pudieran defender de alguna forma, ¿no? Sí, así es. Entonces, que ya eh, atendimos un poquito ya de las causas, las formas en que pudieran prevenirse, alguna otra que te venga a la mente. Sí, las violencias, por ejemplo, no nomás es en casa, ¿no? También hay violencia obstétrica, Ujú. que a veces no saben que un doctor o un profesional de la salud ejerce violencia en operar a la mujer sin su consentimiento, por ejemplo, para que ella no Sí. pueda tener hijos. Este, la otra puede ser la violencia política, Ujú. que se ha hablado mucho de ello últimamente.
La violencia comunitaria que puede sufrir una persona, una mujer, por ejemplo, una mamá soltera Ujú, que vive en un fraccionamiento, una colonia donde la mayoría son familias nucleares o tradicionales también, sí, ejercen violencia contra las mamás solteras, violencia mediática. ¿Cuántos comerciales no vemos que las mujeres son las que limpian, no? Y sí, el hombre es el que ve fútbol, la mujer es la que le trae la cheve y etcétera, ¿no? sí, Entonces, un esa es violencia servicio, ¿no? Ujú, exacto, los juguetes que anuncian para los niños y niñas rosita y niños azul, sí, todo eso es violencia, mediática también. Entonces, se puede decir que toda la sociedad abona, ¿no? Para sí, que se siga ejerciendo violencia de cualquiera de sus formas sí, y en todos los lugares, ¿no? Y, pues, ya hablamos de la violencia institucional también. ajá. ¿Y qué es lo que decía de que no que todo eso abona a que se pueda llegar a una violencia familiar, ¿no? O sea, todo eso, porque, Exacto. pues, porque dices, ¿por qué por ejemplo, el ejemplo de los juguetes, Ujú, ¿no? Pero pues a mí un comercial que diga que juguete azul es de niño, juguete rosa es de niña. Sí, pero ese comercial está siendo captado por una familia ujú, que está viendo televisión o que está consumiendo ese producto y llega el hijo y con su juguete rosita, digamos, ¿no? Un niño varón ujú. con su juguete rosita, y llega el papá o la mamá y dice, no, tú tienes que ser azul porque eres Sí, niño. Y sí. ahí es donde se podía generar. Entonces, para que digan, no, pues es que eso o sea, sí, sí, de cierta manera sí lo pueden relacionar, o sí Ujú. viene y llega a ser un factor, ¿no? Entonces, La violencia laboral también. la violencia familiar, familiar, Laboral, ajá, sí, también, pues, se ejerce mucho en cuanto a los sueldos, ¿no? Mismos puestos, diferentes sueldos, porque uno es hombre y otro es y mujer. otra es mujer, y Y que sí, eso va y repercute también en en, casa. en casa, ¿no? Ujú. Porque dices, oye, pues si ganamos lo mismo, no digo, estamos en el mismo lugar, porque no, pues, y se arma Sí, sí, el sí. pleito, el argüende, güey, y muchas veces no son ellos, o los papás, digo, como ya lo hemos platicado en este momento, ¿no? Entonces, pues, sí, ¿crees o en tu opinión, crees que, al menos aquí en la sociedad que actualmente estamos, nosotros radicamos en México, en la ciudad de Tijuana, este, cuál crees que sea el panorama respecto a la, digamos, a la prevención de la familia, de la violencia familiar? Pues tenemos mucho marco jurídico para ello, ¿no? Ujú, Y muchas, instrumentos, pero, pues, bien, aplicarlos, está muy bonito escrito, ¿no? que no Pero se convierta en letra muerta, ¿no? exactamente. Que hay que Entonces, aplicarlo. ahí primero los encargados son las autoridades, Ujú, y si las autoridades nos fallan y fallan a las víctimas, pues, entonces, ¿cómo vamos a avanzar, no? ok. Y en cuestión de, ahorita que dijiste de marco normativo, de marco jurídico, estamos hablando de los códigos, de las leyes, de los articulados donde viene todo este tipo de información. Hay eh, cuestiones o iniciativas o algún tipo de proyecto que pudiera o sea, apoyar más este tipo de no, no apoyar la violencia, sino Ajá. apoyar para erradicar este tipo de Erradicar. violencia. Sí, hay, una iniciativa que fue un proyecto en la administración pasada Ujú, del gobierno municipal, que fue al bando de policía y gobierno, ujú, ¿sí? Primero explicamos qué es el bando de policía y gobierno, porque me ha tocado que hasta compañeros abogados sí, no sabían qué era cuando yo me metía a ese reglamento, ¿no? ajá, Entonces, hay una iniciativa que habla sobre las medidas de protección, ¿no? Igual cuando tú interpones una denuncia, te dan una medida de protección como víctima, ¿no? Que sea rondines por determinado tiempo y pues tienes que solicitar que se vayan renovando sí, mientras avanza el proceso, ¿no? Entonces, esta iniciativa va de que en el bando de policía y gobierno únicamente en la actualidad están dando, las medidas de protección cuando denuncias, no antes, y nadie más, ujú, más que fiscalía. Entonces, esta iniciativa es para, si tú vas con, por ejemplo, si tú hablas al 911, va la policía municipal, se llevan al victimario o victimaria, ujú. se lo llevan a delegación, únicamente está encerradito, encerradita 36 horas, sale y vuelve a golpear a la persona, agredir, Hasta a veces a quemar la casa. hasta con más coraje, ¿no? Salen. Hasta con Exactamente. más coraje. Entonces, de ahí nació la iniciativa Ujú, de las medidas de protección, porque si a una autoridad municipal, que es
el, ¿cómo se llama? El encargado de la delegación. Se me El, que el delegado, No, 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 el juez el municipal. juez, ok, ya, Juez ya, municipal, municipal. él podría, tuviera esa facultad de dar medidas de protección mientras la víctima va a denunciar. Que ya no nada más estuviera calificando ahí las. Exactamente, o sea, y no estamos hablando de algo nuevo, eso ya existe en Ensenada, por ejemplo, Ujú, aquí mismo en el estado, ok, no nos vamos muy lejos. Simplemente es, que las leyes, estén en las mismas circunstancias, simplemente por ser el estado, ¿no? ujú, No hablemos sí, de sí, otros estados, otro pero el estado, mismo estado, en Ensenada, mm, ya aplica, ya aplica. ya aplica. Tú puedes solicitar medidas de protección a la autoridad municipal Ujú, mientras te decides o vas a denunciar, ¿no? En esas 36 horas. sí. Digo, independientemente de la autonomía de cada municipio, pero de todo, Independientemente, pero creo que es algo que pudiera funcionar para, y abonaría muchísimo. Pero esa iniciativa está ahí en la mesa. ok, Faltaría que nuestro presidente municipal le echara un ojito que le diera y la ahí impulsara. le impulsara. Ya más falta el último voto, ¿eh? Sí, Quedó ya, pendiente el último ya. voto de la administración pasada. Ok, bueno, entonces, pues como podrán ver, mucha información respecto a este tema. Yo creo que nos quedamos cortos, podemos ahondar en todos, cualquier tipo de violencia de las que ya hicimos referencia aquí, de las que ya platicamos. Este, sin embargo, pues por cuestiones así que por cuestiones de tiempo, pues nos es imposible, podríamos estar aquí horas y horas tocando este tema que es de mucha importancia para la sociedad, eh, mucho trabajo de todos, ¿no? De Exacto. todos, de todas las personas, el ciudadano común y corriente, que son los que viven estas situaciones, todos, pues al final de cuentas, y las instituciones que son las encargadas de salvaguardar Exacto. esos derechos, ¿no? A todos nos afecta, ¿no? La A todos nos violencia afecta, familiar. sí. Independientemente si la vivimos o no, a todos nos afecta. Sí, y esa no ve clases sociales, también para que no, porque luego muchos se escudan diciendo, no, es que eso se da entre las personas que no tienen recursos económicos o que, no, no, o sea, como ya se dijo, ¿no? La violencia económica, pues eso se da desde una clase media, baja, clase media, Exactamente, o no, sea, no de clase. no ve clases sociales, ¿no? Entonces, todo esto, pues, Ni es clases ni ni géneros, clases ni como lo han hecho querer, este, convencer de la gente que nada más es en cuanto a la mujer, ¿no? Porque, Ni bueno, clase ni sí, género. y es que se vuelve, y hablando de géneros, pues te vuelves, o sea, de hombre a mujer, de la mujer hacia el hombre, en el caso, también en caso de familias, donde ambos padres son del mismo sexo, Mm. también, ¿no? No, no sea ni porque dos sean hombres o porque dos sean mujeres, Sí, sí, exactamente, también existe en la comunidad, ¿no? En las familias que son formadas por miembros de la comunidad. exactamente. Entonces, pues no me queda más que agradecerte, doctora, por la atención de la visita. La verdad, mucha información, mucho, mucho que digerir, mucho que trabajar para la gente, para la sociedad. Y pues la verdad es de que ojalá que tuvieras oportunidad y en otra ocasión también nos acompañaras y Claro que poder sí. platicar de alguna otra cuestión, a lo mejor ahondar en en la iniciativa, Iniciativa. porque sé que no es la única que tiene. Esa Ujú. iniciativa que se comenta es autoría aquí de la Exacto. doctora, entonces sí sé que no es la única, tiene más en tema, ahora sí que tema variado, ¿no? Tema variado. Tema variado, entonces Mayormente en prevención del delito. mayormente prevención del delito, pues que es, como les comenté, pues es una autoridad en el tema. Entonces, no sé si tengas redes sociales que quieres que te busquen, no sé si te pueden encontrar para alguna asesoría, alguna situación de eso. Sí, claro que sí. Es Facebook, Ujú. es abogada Rocío Ramírez. Ahí, Ahí estoy, igual en mi oficina, estoy frente al despacho, frente a Penitenciaría del Estado, aquí en la ciudad de Tijuana. aquí en la Ah, ciudad en de la ciudad. Tijuana, en el área de la mesa. Ok. Nada más, ya Cualquier quedamos así. cosa, me pueden mandar un mensajito, y las asesorías van a ser totalmente gratis Fíjate ya. si mencionan aquí al licenciado. Entonces, pues ya saben, muchas gracias así que por el favor de su atención. No me queda más que decirles que estén pendientes. Estamos subiendo más videos, vamos a tener más gente invitada y pues gente que sabe y conoce esos temas, ¿no?